Como todos los miércoles estamos estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a considerar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, vamos a ver versos 34 al 38. Así que por favor, te animo a que me acompañes ahí con tu Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Estamos en la serie El siervo de Jehová, un estudio verso a verso en el Evangelio de Marcos, y hoy estamos cerrando el capítulo 8 y vamos a comenzar desde el verso 34 en adelante. El texto dice lo siguiente: acompáñame con tu Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 8, el verso 34 dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Permíteme compartir contigo en el día de hoy el tema: las demandas de Jesús. Sin duda alguna, esta es una porción muy conocida por el pueblo de Dios, pero a la vez constituye la más descuidada. De igual forma, los discípulos ya han oído acerca de las demandas de Jesús de amarlo a Él por sobre familia, padres y tomar la cruz. De hecho, en Mateo capítulo 10, verso 37 al 39, los discípulos oyeron esta exhortación. Y esto me hace pensar en que muchos de los salvos, de los creyentes, no todos son comprometidos con las demandas de Jesús. Y las demandas de Jesús tienen que ver con el estilo de vida que Jesús establece para sus seguidores. Sabemos que poco tiempo después de esta declaración, Jesús va a ascender al cielo. Por lo tanto, era de vital importancia entender estas demandas de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, comprender ¿cuál es el desafío que está detrás de estas palabras? No tiene que ver tanto con seguirle camino a Jerusalén en esta tierra, sino que tiene que ver con un estilo de vida, y sus demandas comienzan al observar el verso 34. Me llama mucho la atención lo que dice el verso 34. Y llamando a la gente. Es decir, estas demandas son para toda persona que realmente quiere ser un seguidor de Cristo Jesús. Alguien dijo: muchos creyentes hay, discípulos son pocos. Y aquí encontramos un llamado a la gente, dice el texto, y llamando a la gente. Estas demandas son para toda persona que quiere realmente seguir a Cristo. Y el evangelista Marcos agrega: y a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? En el capítulo 3, verso 14, leemos: y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Son ese grupo que el Señor Jesucristo, de entre toda la multitud que le seguía, Él escogió a estos 12 hombres para formar su carácter en la vida de ellos, prepararles para el momento en que Él no se encontraría más en esta tierra y encomendarlos a la misión de llevar el mensaje que trajo Cristo Jesús, que es el mensaje de la gracia de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Un discípulo es aquella persona que está dispuesta en forma voluntaria a seguir a Jesús, a vivir sus enseñanzas. Un discípulo es aquel que ha entendido el amor de Dios en su vida, y porque comprendió el amor de Dios, la obra de Cristo Jesús, en disposición quiere seguirle. Cantamos un coro que dice: yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. Y llamando a la gente y a sus discípulos, mira lo que va a decir: si alguno quiere, la decisión es voluntaria. El Señor nos da de su gracia, el Señor nos desafía, y estoy pensando a partir del domingo compartir con ustedes el llamado que tenemos todos los creyentes de crecer en nuestra vida cristiana, marchando hacia la madurez espiritual. Si alguno quiere, y es tu decisión, es mi decisión, tiene que tener el deseo, el anhelo de qué, o la decisión, o la resolución de venir, como dice Jesús, en pos de mí. La idea es estar junto a Él,
Ser un seguidor, ser una persona que va en íntima relación con Cristo Jesús. Seguir a Jesús tiene que ver con un alto compromiso, escúcheme bien, con sus demandas. No sencillamente ser un seguidor de las multitudes de lejos, sino una persona comprometida. Jesús nos plantea que el verdadero discipulado y el verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a seguirle, asumiendo un compromiso, escúchame bien, que es activo. A veces creemos que el compromiso es llegar a la iglesia, sentarnos un domingo, escuchar o medio escuchar, ya casi no llevamos nuestra Biblia, nos sentamos cómodamente casi a disfrutar de una presentación. Eso no es seguir a Cristo. El seguir a Cristo tiene que ver con un compromiso activo, es decir, un estilo de vida que refleje en nuestro andar que somos seguidores de Él. Ahora, para cumplir este desafío, se requiere, el Señor pide de nosotros, Jesús establece algunos requisitos y al mirar este texto y el tema, las demandas de Jesús, quiero que consideremos cuáles son los requisitos que establece Jesús para ser un discípulo de Él. El primer requisito que vamos a observar en verso 34 tiene que ver, siguiendo el versículo, es en que usted y yo debemos de poner nuestro yo, debemos de poner nuestro ego en palabras de Jesús es la siguiente, dice el texto, y llamando a la gente y a los discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Debemos de poner el yo, nuestra comodidad. Significa deponerse, descartarse, renunciar. Es un término que aún significa también en el Nuevo Testamento rechazar. Negarnos a nosotros mismos es negarnos a ser nuestro propio director. Debemos entregar el timón, el timón de nuestras vidas. Debemos dejar de poner el yo y establecer a un nuevo capitán en nuestras vidas. Es acabar con el yo. Es la batalla fundamental en la vida, ya que la carne siempre luchará por entronarse en nuestro corazón y de poner las demás enseñanzas. La batalla fundamental en la vida, ya que la carne lucha por el trono y por llegar a ser Dios, se nos está diciendo no al yo y sí a Dios. Tal como lo ejemplifica el apóstol Pablo, ¿recuerdas esas palabras allá en Gálatas capítulo 2, verso 20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y agrega, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que él ya no vive para sí, porque ya no es su yo el capitán de su vida, sino que es la persona de Cristo Jesús. Y en esta primera demanda, en esta primera, ¿cuáles son los requisitos que establece Jesús para sus discípulos? Vemos que debemos de poner el yo, dejarlo a un lado. Un ejemplo increíble de esta disposición de corazón fue el gran Juan Bautista, que Jesús dijo que entre de los nacidos de mujer no hubo otro como él. Ahora, déjame decirte algo. En palabras de Juan, él dice en el capítulo 3, verso 30 del Evangelio de Juan, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, que cada vez debemos de poner más nuestro yo y entronizar a Cristo en nuestros corazones. Negarse a sí mismo requiere decidir borrar el yo mismo. Negarse a sí mismo quiere decir borrar el yo como principio dominante de la vida y hacer que Dios sea el principio rector, o más aún, la pasión dominante de la vida. Una vida constante de negación al yo y una vida constante en afirmación de Dios. Es interesante cuando comenzamos a tomar decisiones basadas no en la búsqueda de mi beneficio personal o de mi carne, sino en el reino del Señor. Se dice de Moisés lo siguiente, lo escribió el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 24-25. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 24 al 25. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios y gozar gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo mayor riqueza en vituperio de Cristo, que son los tesoros de los egipcios, porque no miraba a la remuneración,
Es interesante, Moisés decidió dejar sus privilegios, ser la hija de Faraón, prefirió ser afligido con el pueblo, dejó de gozar de las riquezas, de las comodidades de palacio, del reino, para vivir buscando hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, él tomó la decisión de deponer su yo, renunció a vivir según su propia conveniencia y aceptó vivir según Dios. Y aquí está el punto. Muchos que profesan el cristianismo, muchos que se dicen seguidores de Cristo, siempre benefician más la comodidad, la conveniencia, el beneficio que aceptar el desafío de seguir al Señor Jesucristo. No fuimos creados para vivir lejos de Dios, como tampoco nuestra alma está diseñada para funcionar, para ser los señores de nuestras propias vidas. ¿Recuerdas que Jesús dice que no podemos servir a dos señores? Cuando nos negamos a nosotros mismos, estamos invitando a Dios a tomar el trono de nuestras vidas para ocupar la legitimidad de Él. Entonces así podemos vivir como personas vivas espiritualmente. Y la pregunta es, de acuerdo a las demandas de Jesús, ¿estoy deponiendo mi yo? ¿Debo deponer mi ego para buscar hacer las cosas de Dios? Pero cuando prefiero mi beneficio, mi comodidad y buscar mi bien solamente y no obedecer el mandato del Señor, no estoy siendo un buen discípulo, un buen seguidor, ya que Jesús nos invita y nos dice que vengan, aprendan de mí. El Señor Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. En segundo lugar, siguiendo en el verso 34, agrega otro concepto más y tome su cruz. El primero tiene que ver con deponer nuestro yo. El segundo tiene que ver con debemos disponernos a cargar la cruz diariamente. Tome su cruz. Para un ciudadano del primer siglo, ver a un hombre tomar la cruz significaba sufrimiento, dolor, sacrificio, muerte. La cruz que debemos tomar no es nuestra cruz, es la cruz de Cristo, en el sentido de identificarnos con Él, con su sufrimiento. Es asumir el sufrimiento por identificación con Cristo. Un comentarista llamado Guillermo Hendrickson dice lo siguiente: la expresión tome su cruz se refiere a la cruz que se sufre debido a la unión con Cristo. Uno sigue a Cristo confiando en Él, siguiendo sus pisadas, obedeciendo sus mandamientos por gratitud por la salvación obtenida por medio de Él y estando dispuestos a sufrir en su causa. Solamente entonces, cuando está dispuesto, preparado de hacer esto, puede ser verdaderamente el discípulo de Cristo, un adherido suyo. Tome su cruz. Es interesante que el evangelista Lucas en el capítulo 9, verso 23 va a agregar estas palabras: tome su cruz cada día. Por lo general, evitamos el sufrimiento por causa de Cristo, pero puede que el cristiano tenga que abandonar las ambiciones personales para servir a Cristo. Puede ser que descubra que el lugar de donde puede rendir a Jesucristo el mayor servicio, escúchame bien, puede que el lugar donde él pueda rendir a Jesucristo el mayor servicio sea donde la recompensa sea muy pequeña y el prestigio ni siquiera exista. Pero es ahí donde el Señor nos quiere tener para servir. Probablemente tendrá que sacrificar tiempo, ocio, placer para servir a Dios por medio del servicio a sus semejantes. Es un precio que se tiene que pagar. No es realmente solo la búsqueda de la comodidad. Lo realmente importante no son los grandes momentos de sacrificio. Porque algunos en la vida cristiana, en algún momento podemos recordar momentos de gloria, de monte, de triunfo, de alcance. Pero mis queridos, el texto dice, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Cada día debo de poner mi yo y cada día debo disponerme a cargar la cruz de Cristo. Y esto significa identificarme también con su dolor. Algunos sufrirán en sus familias, en sus hogares, el rechazo. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 dice, yo no he venido a traer paz en el hogar, sino espada. ¿Por qué? Porque cuando una persona se identifica con Cristo es luz.
y las tinieblas rechazan la luz. Y usted debe seguir brillando. Tal vez nosotros no tenemos en nuestra congregación algunos hermanos que han sufrido drásticamente por sus decisiones, pero a través de la historia y a través de muchos testimonios hemos visto a creyentes que han sido expulsados, mujeres que han sido abandonadas, rechazadas, familias que han dejado a un lado, han desheredado a sus hijos por convertirse al cristianismo. Y ellos siguen firmes porque saben que deben tomar su cruz y seguir a Cristo toda su vida. Tercera demanda importante que encontramos acá. Debemos de poner el yo. Debemos disponernos a cargar la cruz de Cristo. Y el texto dice diariamente, pero también debemos, al mirar el verso 35, o en el verso 34, debemos determinar seguir a Cristo. Ya que el texto dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y agrega Lucas, cada día, y luego, y sígame. Debemos determinar seguir a Cristo. Significa, seguir, significa ser un compañero, ser un discípulo. Tiene la idea de estar en comunión, en semejanza de esa persona. Seguir a Cristo es tratar de ser como Él, vivir como Él. Esto significa que debemos rendirle una obediencia total, constante a Él. En mi país, cuando era niño, recuerdo un juego que se llamaba El Monito Mayor. No sé cómo se llamará en su país, pero cuando lo explique el juego, usted lo va a saber. Iba uno adelante, iba una persona, y el muchacho que iba adelante, si saltaba, todos los que le seguíamos debíamos saltar. Si se agachaba, todos se tenían que agachar. A este juego nosotros le llamábamos el monito mayor. Debíamos seguir lo que estaba haciendo el líder, el que estaba al frente. Y es el mismo principio acá. Debemos determinar seguir a Cristo. ¿Cómo lo va a seguir? ¿De lejos o de cerca? Recuerda que seguir significa tener compañerismo. Jesús hizo una pregunta interesante a sus discípulos. En Lucas capítulo 6, verso 46, rodeado de personas, Jesús dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Querido, seguir a Cristo debemos determinar, seguir a Cristo, imitar su estilo de vida, seguir sus enseñanzas, conocer su persona, actuar como Él actuó, obedecer sus enseñanzas. Es por eso que Jesús nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El seguir a Cristo requiere conocimiento y obediencia de la palabra de Dios. ¿Recuerda Juan capítulo 10? Cuando Jesús habla acerca de las ovejas, verso 27, mis ovejas que hacen, oyen mi voz, yo las conozco y las ovejitas me siguen. ¿Qué siguen las ovejas del pastor? No es que lo ven. He dicho antes que las ovejas tienen muy mala visión, pero tienen buenos oídos. Por lo tanto, siguen las enseñanzas del maestro. ¿Por qué llamaron a los discípulos de Cristo, a los del camino, aún les llamaron los galileos? ¿Por qué le llamaron cristianos? Leemos en Hechos capítulo 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Fue un apodo, fue un sobrenombre, fue un nickname, fue un llamado, fue un nombre, un apodo que le dieron burlesco. Porque la gente, la sociedad, veía en estos seguidores, en estos discípulos, en este grupo de personas, que ellos vivían de acuerdo a la persona de Cristo Jesús, imitando, siguiendo sus enseñanzas y su actuar. Se llamaron cristianos porque ellos vivían las enseñanzas de Cristo. La vida cristiana es un seguir a nuestro líder en obediencia constante, en el pensamiento, en palabra y también en obras. ¿Recuerdas que Pedro dice que Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas? Las demandas de Jesús. ¿Cuáles son los requisitos que establece Jesús para sus discípulos? En primer lugar, debo de poner mi yo, mi ego. En segundo lugar, debemos disponernos a cargar la cruz diariamente. En tercer lugar,
Debemos determinar, es una decisión, seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es más que ir detrás, es tener compañerismo, es conocer sus enseñanzas, es vivir sus enseñanzas. En otras palabras, es evidenciar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En cuarto lugar, al mirar el verso 35, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Debemos discernir lo superior de lo terrenal. Aquí la enseñanza es que no vivamos solamente para nuestra conveniencia. Algunos creen que si tienen mayor posición, si tienen mayor capacidad, si tienen un título, si tienen realización, si tienen pertenencia, van a vivir un poquito más confortables y más seguros. Jesús dice que no, que el que va pensando en vivir solamente, en poseer, en protegerse, la va a perder. Pero el que el que pierda su vida por causa de mí, su identificación y del Evangelio, creer la enseñanza, se va a salvar. En otras palabras, ¿en qué estás invirtiendo tu vida, tus tesoros, tu riqueza? ¿En qué se nos está yendo el tiempo? ¿En qué se nos está yendo nuestras finanzas? ¿En qué se nos está yendo nuestras prioridades? Es de vital importancia saber que cómo invertimos nuestro tesoro. En lo terrenal, que es temporal, o en lo eternal, que es permanente en los cielos. Leo para ustedes Mateo capítulo 6, versos 19 y 20, que dice lo siguiente. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde está invirtiendo su energía, su tiempo, sus recursos, su vida? ¿En los negocios terrenales, en cosas temporales? Si solamente invertimos en cosas temporales, tendremos resultados temporales, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pablo nos dice lo siguiente, y mira cómo él pensaba, le escribe a Timoteo así, 1 Timoteo capítulo 4, verso 8. Pablo le dice lo siguiente, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hoy en día, sabemos que hacer cardio, hacer ejercicio es importante. Lo que Pablo está diciendo, si tú solamente inviertes tu vida para tu beneficio, para ti mismo, no es lo que Dios nos está pidiendo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y también de la venidera. Pablo perdió todos sus tesoros terrenales para alcanzar algo mucho más especial y superior. ¿Lo recuerdas? Para quienes estudiábamos el libro de Filipenses, allá en el capítulo 3, en el verso 7, Pablo escribió lo siguiente, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, Filipenses capítulo 3, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Debemos discernir lo superior de lo terrenal. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus riquezas, tus energías, tus fuerzas? ¿En cosas que son pasajeras, que no son permanentes? Jesús nos dice, haz tesoro en el cielo. Uno más, las demandas de Jesús. Observa conmigo versos 36 y 37. Debemos dedicarnos a lo más valedero en la vida. Porque, mira la pregunta del Señor. Verso 36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué resultado va a tener? Dice Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Esta expresión, ganare todo el mundo, se refiere a cosas creadas, cosas terrenales. La idea es poseer todas las cosas de este mundo. Esta es una de las grandes paradojas de la Biblia. Poseer cosas de esta tierra, perder las cosas celestiales.
perder las cosas de esta tierra, ganar las cosas celestiales, tratando de evitar el envejecimiento del cuerpo y la muerte. Muchos niegan a Cristo. Esa persona perderá lo más importante. Tratando de hacer esta vida más confortable, fácil, segura, llenando, supliendo todas sus necesidades y aún más de ellas, dejando fuera a Cristo, ¿qué va a pasar con su vida? Tratando de obtener riquezas, poder y fama, comprometiendo la enseñanza de Cristo en su vida, ¿qué va a pasar con él? Tratando de encontrar los encantos, las emociones y los estímulos de este mundo e ignorando a Cristo, jamás obtendrá aquello que es eternal. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo entero, poder, fama, reconocimiento y perdiere lo más vital, su alma? Recordemos que el alma del hombre es inmortal. ¿Qué posesión material, qué cantidad de dinero, qué puede dar usted por su salvación? ¿Puede hacer algo el hombre para obtener el favor divino? En ninguna manera. Verso 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma del hombre vale más que todos los tesoros de esta tierra. Pero es lamentable que nos damos cuenta muy tarde en la vida, cuando hemos perdido una gran cantidad de tiempo, y algunos solamente se darán cuenta tras el umbral de la muerte, cuando ya no hay más opción alguna. ¿Por qué el alma es más superior a todas las cosas de esta tierra? Todas las cosas son temporales. Lo poseemos por un breve tiempo, lo que usted tiene, su casa, lo que usted quiera, sus carros, sus joyas, sus logros. ¿Por cuánto tiempo los va a tener? ¿Los va a llevar para siempre? Las cosas temporales como la fama, la belleza, el tiempo se las lleva. La entropía, el envejecimiento siempre vendrá sobre nosotros. No podemos retener todo tiempo nuestra juventud. El alma humana es inmortal, el alma nunca muere, el hombre vivirá para siempre con Dios o sin Dios. Pero muchos pierden porque valoran esto. Es por eso que Jesús pregunta, ¿qué ganará el hombre? ¿Qué sacará el hombre? Si ganara el mundo entero y perdiere su alma. Una vez que el hombre ha perdido su alma, ya no puede recuperarla nunca más. ¿A qué me refiero? Cuando pierde la oportunidad de su salvación, no tendrá otra más. No hay más. Queridos, yo recuerdo hace años atrás, una persona me decía, mira, no importa cómo vivamos, porque Dios al final nos va a perdonar a todos, porque Dios es amor y Él es misericordioso. Recuerda que las Escrituras enseñan que Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Y aún más, la Biblia enseña, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Te animo a quienes nos están viendo que nos busques a través del canal de YouTube ICDG Australia. Búscanos ahí el tema, el día del juicio final, para que te des cuenta en esa enseñanza de Apocalipsis capítulo 20, que llegará un momento en que los hombres se enfrentarán el gran trono blanco y no va a haber misericordia en ese momento, y que los hombres responderán por sus actos en el castigo eterno. Es por eso que Jesús pregunta, ¿qué sacará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Terminemos con verso 38. Las demandas de Jesús. ¿Cuáles fueron sus demandas? ¿Cuáles son los requisitos que establece Jesús para sus discípulos, para sus seguidores? Debemos de poner el ego, el yo. Debemos disponernos a cargar la cruz de Cristo. Debemos determinar seguir a Cristo. Debemos determinar seguir a Cristo, pero también debemos discernir lo superior de lo terrenal. Debemos dedicarnos a lo más valioso en la vida, a hacer la voluntad de Dios. Y por último, debemos dimensionar la gloria eterna. Observa cómo cierra Marcos el capítulo 8, verso 38. Dice lo siguiente el texto. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí encontramos un cuadro interesante. Debemos dimensionar la gloria eterna, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, avergonzar significa despreciar, rechazar, negar, no aceptar sus palabras, no aceptar su obra, no aceptar su persona. Debemos entender que la única persona que se salvará son aquellas que no se avergüenzan de Cristo, porque reconocen su persona, reconocen sus palabras, reconocen también su obra, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, recuerda que estamos a 6 meses aproximadamente de la cruz en la cronología en este tiempo. Esa generación adúltera se le llama adúltera en forma figurada a la nación de Israel por su infidelidad, por prostitución espiritual. En el primer siglo de la era cristiana, si bien es cierto, la nación de Israel no tenía ídolos físicos, figuras, porque Dios lo había prohibido en el Decálogo. Aún así, habían convertido las enseñanzas, las tradiciones religiosas en ídolos y superiores a la enseñanza de Jesús. Los fariseos quieren eliminar a Jesús porque Jesús enseña la verdad de Dios y no sigue las tradiciones de los hombres. A ellos se les llama esta generación adúltera y pecadora. Ahora, ellos le rechazaron, ¿recuerdas Juan capítulo 1, verso 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa generación, y por consecuencia todas las generaciones hasta el día de hoy, hasta el día del retorno de Cristo, si le niegan. Cuando Él venga a esta tierra, observa lo que dice el texto. Y dice el texto lo siguiente: pero el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, observa lo que dice: el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Recibirá el rechazo. Hoy existe la oportunidad de reconocer a Cristo como Salvador. Y como Salvador el Señor tiene los brazos abiertos. Pero un día la humanidad se enfrentará ante Él ya no como Salvador, sino como Señor, como juez, para recibir sentencia. Y en ese momento ya no estarán abiertos sus brazos, sino que estarán cerrados sus brazos para determinar el juicio. El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aún también yo veo un cuadro de la nación de Israel, porque en este punto de la historia de los evangelios, la nación de Israel deliberadamente a través de sus líderes deciden rechazar las enseñanzas y la persona de Jesús. En cambio, Él comparte su gloria con aquellos que le reconocen, con aquellos que le siguen, con aquellos que están dispuestos a identificarse, de poner su yo, la disposición de cargar la cruz, el deber de determinar, de seguir a Jesús, el discernimiento de lo superior en lo terrenal, de dedicarse a lo que es más valioso. Esa persona que tiene esa perspectiva clara, no se avergonzará el Hijo de esas personas. La actitud futura del Señor hacia los hombres está determinada por la actitud actual de ellos hacia su persona. En conclusión, si nos enfocamos en nosotros mismos, en lugar de hacer lo que Cristo, o preferimos lo material y las posesiones temporales, hemos de enfrentar también las consecuencias. Este llamado es para creyentes. Este llamado es para que usted sea un discípulo de Cristo. Y mi pregunta es, ¿estoy siguiendo sus enseñanzas? ¿Estoy realmente viviendo para el Señor o creo vivir para el Señor? ¿Cómo determinar si sus creencias son correctas o no? Compárelas con la palabra de Dios. ¿Estoy siguiendo sus enseñanzas? ¿Estoy realmente viviendo para el Señor? ¿Estoy tomando la cruz cada día? ¿Me identifico con la persona de Cristo Jesús? ¿Estoy pagando el precio de ser un discípulo obediente? ¿O solo disfruto de comodidad? ¿Cuál es tu decisión después de haber oído esta enseñanza en el día de hoy?
las demandas del Señor Jesús. ¿Qué dice el Evangelio? Jesús nos dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tal vez pregúntele hoy al Señor, ¿qué es lo que usted tiene que dejar? ¿Qué es lo que usted tiene que deponer? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar para realmente ser un seguidor de Cristo Jesús? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por permitirnos, Señor, a un grupo de tus hijos considerar, Señor, tu palabra. Y en esta hora, Señor, nos encomendamos en tus manos pidiendo tu bendición, Señor, y ayúdanos a seguir tus enseñanzas, ser sensibles a tu voz, a lo que tú pides de nosotros. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.